Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para este diseño quise hacer algo sencillo y con colores bien claros y delicados, así que voy a estar esmaltando todas mis uñas con este color rosado translúcido que es muy bonito y es perfecto para hacer uñas francesas. Agradecería de todo corazón si compartes este video en tus redes sociales o con tus amistades, también con personas a las que tú creas que este contenido le pueda gustar, porque es algo que no cuesta nada y que a mí me ayudaría muchísimo. Para hacer la línea francesa voy a utilizar este esmalte en color blanco. En mi caso es de acabado mate, pero puedes utilizar cualquiera, no importa. Yo utilizo este porque me gusta bastante y es el que tengo a mano. En este caso el pincel es uno para detalles o pincel liner de 15 milímetros. Me da muchísima curiosidad y siempre les ando haciendo preguntas curiosas, así que quiero saber en esta ocasión con qué video ustedes me encontraron o me conocieron. Y si tienen el enlace, compártanlo aquí abajo, que luego yo iré a ver cuál fue. Me da realmente mucha curiosidad. Por si lo necesitan, en la cajita de información recuerden que están los enlaces de algunas de las herramientas y algunos de los productos que yo utilizo, específicamente las pinturas acrílicas, algunas de ellas. Recuerden que las de la marca DecoArt, esas las compré en una papelería local, así que no tengo un enlace específico. Las otras que yo a veces les muestro porque utilizo algunas para algunos detalles, por ejemplo aquí la pintura blanca, sí las compré en AliExpress y esas están en la cajita de información. Lo que voy a aplicar ahora es laca mate, matificante o matificador, como ustedes lo conozcan. De cualquiera de estas formas lo pueden encontrar en diferentes marcas. Y yo en este caso utilizo lo aplico únicamente en la uña donde voy a hacer mi decoración con las pinturas acrílicas, porque de esta manera me resulta más sencillo el trabajo con ellas, ya que se adhieren mejor a superficies que no tengan brillo. En lo que seca la laca mate voy a adherir algo de pedrería en color dorado sobre esta otra uña, utilizando primero brillo de acabado que voy a aplicar para luego con mi punta de cera acomodar y colocar cada una de las piedrecitas. En este caso son bien pequeñas. Ahora voy a utilizar estos balines en color plateado y con la ayuda de un punzón voy a ir colocándolos entre la pedrería. Yo humedezco un poco el punzón con agua para que así se adhieran mejor los balines y me sea más cómodo colocarlo en estos lugares, ya que son bien pequeños.
Recuerda que puedes seguirme también en mis redes sociales. En la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas. O también me puedes encontrar buscándome de la forma que aparece aquí en una esquina del video siempre. Con pintura acrílica en color blanco y un pincel lengua de gato vamos a hacer algunas flores. En este caso voy a cargar mi pincel únicamente con esta pintura acrílica y lo voy a descargar igualmente sobre una superficie que no absorba para que no le quiten la hidratación. En este caso lo que quiero lograr es quitar los excesos de pintura que puedan quedar en las cerdas del pincel. En total voy a hacer una flor y dos a los lados, pero las otras dos no van a estar completas, sino van a ser aproximadamente en la mitad, como si se asomaran por detrás de esta principal que va a estar más bien en el centro. Las pinceladas son bien sencillitas, simplemente las vamos a iniciar desde la parte de afuera de la flor hacia el centro y vamos a hacer bastantes pétalos. Puedes utilizar también para hacer la línea francesa pintura acrílica en vez de esmalte y dura el mismo tiempo. Lo que puedes hacer es sellarlo perfectamente con tu brillo de acabado cuando termines y te va a durar el mismo tiempo. Estas flores son como unas pequeñas margaritas, son flores bien sencillitas, bien fáciles de hacer. Yo creo que más de una de ustedes va a recrear este diseño. A mí me gusta mucho hacer diseños bien sencillitos porque yo sé que son los que ustedes suelen replicar o que les gusta más que yo haga. No lo sé, por la interacción que ustedes tienen con los videos y luego cuando me los comparten, yo creo que este tipo de videos les gusta mucho. Repaso cada una de las pinceladas y añado algunos pétalos más entre los anteriores. Como ustedes saben, yo suelo subir 3 videos semanales. A esta altura debería haber subido aproximadamente unos 5 o 6 videos y solamente he podido subir uno. Así que les pido de favor, de todo corazón, que interactúen con este video y cada uno de los que esté subiendo en estos días, porque lo necesito de verdad muchísimo. Denle me gusta, coméntenlo, vean los completos, compártanlos. Me hacen muchísima falta. Y es completamente gratis, pero que a mí me ayuda demasiado y yo voy a estar súper agradecida con ustedes. Continúo haciendo algunos detalles, en este caso con pintura acrílica en color marrón y un pincel para detalles de 7 milímetros. Añadiré algunas líneas bien delgaditas desde el centro de las flores hasta aproximadamente la mitad de los pétalos para dar un poco más de profundidad y textura. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. A continuación vamos a utilizar dos tonos de verdes diferentes. En este caso yo voy a usar uno en color verde margarita y el otro es verde hoja. Siempre utiliza dos tonalidades que sean bien diferentes, es decir, una bien clara y otra más oscura. Cargamos un pincel plano, en este caso no trae número, es un pincel de un set económico que, como ya les he contado en otras ocasiones, yo le quité cerdas de ambos lados para poder hacer pinceladas bien pequeñas.
Recuerda siempre cargar y descargar el pincel. Este paso es fundamental, es imprescindible para esta técnica porque le quita todos los excesos de pintura y además se matizan los dos colores. Vamos a hacer dos hojas bien pequeñas entre las flores. Cuando llegues al centro de la pincelada, que en este caso va a ser en forma de abanico, debes desplazar ligeramente el pincel hacia arriba para hacerle un ligero piquito o punta a la hoja, luego lo desplazas al mismo sitio hacia abajo y terminas la pincelada hacia el otro lado. Aquí también voy a añadir algunas líneas para delinear y resaltar el contorno de las hojas. Luego también añadiré algunas líneas bien pequeñitas y delgadas dentro de las hojas, pero sin llegar a los extremos, más bien hasta la mitad aproximadamente. Con un punzón y la pintura acrílica en color blanco voy a hacer algunos puntos bien pequeñitos a los lados de las hojas. Para decorar el centro de las flores voy a aplicar brillo de acabado y luego voy a utilizar esta pedrería bien pequeñita en color dorado que la voy a adherir en el centro con la ayuda de una punta de cera. La pedrería es la misma que utilizamos para decorar la otra uña. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Si tienen alguna duda, también pueden mirar en la cajita de información porque allí están las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen junto con las respuestas. Por cierto, muchas gracias a todas las personas que se han preocupado por mí, por mi dedo y mi herida. Gracias a Dios estoy muchísimo mejor. Bueno, por eso estoy aquí también subiéndoles nuevos videos y haciendo contenido para ustedes con muchísimo gusto. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.